¿Sabían ustedes que cada día son más los cubanos que menos confían en el régimen? De eso vamos a estar hablando en solo segundos. Ya volvemos. Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal. En el día de hoy quería conversar como siempre, ¿no?, sobre noticias de actualidad de Cuba, de nuestro país. Quería empezar por una bien importante, ¿no? Una encuesta que se realizó por un llamado programa de monitoreo alimentario. Y dicha encuesta arrojó que el 94% de los hogares cubanos que se encuestaron manifestaron que el régimen no ha hecho nada por salir de la crisis alimentaria que hay en Cuba. O sea, quiere decir que solamente el 6% manifestaron que el régimen hacía lo necesario por salir de la gran crisis alimentaria que hay en Cuba. Claro, el 6% son los enchufados al gobierno, los funcionarios del gobierno, la gente que le deben favores a ellos, y entonces ellos los tienen ahí medio que comprados, ¿no? Y entonces por eso ellos estiman que sí, que el gobierno está haciendo todo lo necesario para salir de la miseria, la pobreza, el hambre que hay en Cuba. Pero fíjense ustedes, de cada 100 encuestados, 94 creyeron que no hace nada el régimen, o sea, no creen en el régimen. La encuesta arrojó que la situación que tiene actualmente Cuba no es solamente una crisis alimentaria, es una policrisis, porque es una crisis económica, una crisis monetaria, una crisis demográfica, una crisis energética, una crisis social, una crisis política, es una gran crisis. Cuba es una gran crisis. Y entonces ahora vamos a ir desmembrando, vamos a ir analizando brevemente por qué son crisis, por qué es una policrisis. Como todos sabemos, Cuba está sumida en una grave crisis económica. Claro, no hay alimento, no hay medicina, no hay transporte, no hay agua, no hay luz, no hay nada. Entonces, claro que hay una crisis económica grande, sobre todo en el tema de la alimentación. No se produce, en Cuba no se produce nada, no se produce nada. Por eso es que se dice, o sea, el estudio arrojó que un 80% de la población cubana actualmente vive en la pobreza. Yo creo que se quedaron cortos. Se dice incluso que el 25% de la población cubana se acuesta con hambre. Ahí están metidos todos los viejitos, esos que andan por ahí, jubilados, que no les alcanza el dinero para nada. Madres que tienen niños, que tienen que acostarlos a veces sin comer porque no tienen para darle no les alcanza para comprar la comida, o no hay para comprar un vaso de leche. Son gente que están mal alimentadas, se acuestan con hambre. Además de eso, el estudio la encuesta arrojó que las muertes por desnutrición en Cuba han aumentado en un 74%. O sea, las muertes por desnutrición están asociadas a enfermedades como la hipertensión, diabetes, anemia. Son todas enfermedades que derivan de una mala nutrición, una mala dieta alimentaria. Hay que sumarle la crisis energética, que son apagones de esto de 18 horas, 20 horas diarias. 2, 3, 4 días, lugares, zonas, barrios donde no hay luz. Entonces es una crisis, además de alimentaria, una crisis energética tremenda. La gente tiene que estar sin corriente para cocinar, para nada, para dormir tranquilo, con un ventilador por lo menos. No, la gente durmiendo en los portales de las casas, en las azoteas. ¿Qué cosa es eso? Los niños pequeños que tienen que ir al día siguiente a la escuela, las personas que tienen que ir a trabajar. Una crisis energética total y sin esperanza de salir de ella. Y se considera que es una policrisis, porque a esta crisis alimentaria y a esta crisis energética hay que aumentarle la crisis demográfica. En Cuba el 18% de la población se ha ido en los últimos años. La gran mayoría, muchos jóvenes, mucha gente jóvenes, que no confían, no quieren vivir en el país porque aquello es un infierno. Entonces se han marchado. Esto ha llevado a que un cuarto de la población actual de Cuba tenga más de 60 años. Lo que nos ha hecho convertirnos, o sea, que Cuba se haya convertido en un país de viejos. ¿Quién va a reconstruir el país? Si lo que reconstruyen el país son los jóvenes, la fuerza joven, y formando parte de esta policrisis en que está sumida Cuba, está la crisis monetaria. Una tremenda crisis monetaria. Imagínense ustedes que una persona que gane el salario mínimo son 2.100 pesos.
al cambio como está, por ejemplo, el euro hoy, que está a 465 pesos cubanos, esa persona estaría ganando 4.50. Ese salario no se gana en ningún lugar del mundo. Al mes, 4.50, como están los precios en Cuba, se muere de hambre cualquiera. Es imposible. Se considera que para asegurar en Cuba hoy una alimentación mínimamente básica, se necesitan alrededor de 30.000 pesos cubanos. Dígame usted, el que gana 2.100 pesos, no hay quien viva. Es una tremenda crisis monetaria, con la crisis económica y la crisis demográfica, y es de crisis en crisis. Por ejemplo, la crisis social. La crisis social en Cuba es verdaderamente alarmante. Se ha llegado a un nivel de corrupción inmenso, de violencia. Cada día es más asesinato, más robo, consumo de sustancias estupefacientes. Generalmente la mayor parte por jóvenes entre 15 y 18 años, incluso hasta menores. Entonces, la crisis social, no tiene nombre, como nunca antes, ¿viste? Y formando parte de esta gran policrisis en la que está Cuba, está la crisis política. Yo creo que hay una crisis política como nunca antes se vio en Cuba. Cada día son más las personas, los cubanos, que están en desacuerdo con el régimen. Bueno, la encuesta lo arrojó. O sea, el 94% no cree al gobierno. Ahora me viene a la mente una frase de Martí que nunca, por cierto, nunca la vi en Cuba, ni en los libros de la escuela, ni en ninguna pancarta, esa valla, esa que ponían ellos en las calles, no, esa yo no la vi nunca. Pero Martí dijo que para ir delante de los demás hay que ver más que ellos. O sea, está más que claro que los gobernantes de un país tienen que ver más para ir delante. O sea, son los que van a guiar al pueblo. Tienen que ver más que ellos. Pero en el caso de Cuba, esos gobernantes están ciegos porque nos están llevando al abismo, están llevando al pueblo cubano a meterse más en la oscuridad, en la miseria. Entonces Martí estaba claro, para ir delante hay que ver más que la gente, que ellos, o sea, que la gente que tú estás dirigiendo. Y lo más simpático es que ellos lo saben. O sea, el régimen sabe que cada día tienen menos simpatizantes. Cada día la gente cree menos en ellos. Nadie cree en ellos ya. Y la prueba es la encuesta esta que se hizo. Además, en los desfiles que hacen, las manifestaciones esas, las movilizaciones esas, del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución y el 26 de julio, no sé qué, cada día son menos los participantes. Los pocos que logran reunir para llevarlo ahí tienen que ponerle transporte y darle una buena merienda y no sé qué, a lo mejor sus regalitos, sus habitas le hacen. Porque la gente no cree en nadie, los que van es porque están obligados, porque saben que si no van, se pueden buscar un problema en el trabajo o en el centro de estudio, entonces tienen que ir. Pero ellos saben que nadie cree en ellos, que todo es una mentira, todo. Y aún así, ellos persisten en mantenerse en el poder. Pero bueno, por suerte, eso cada día le va quedando menos. Pasando a otro tema, otra noticia que me llamó poderosamente la atención es con respecto al desabastecimiento de agua. Todos sabemos que hay comunidades, barrios, municipios, provincias en Cuba que no reciben agua hace mucho tiempo. Esta noticia habla de Caibarín, el pueblo de Caibarín, en Santa Clara, que dice que hace mucho tiempo hay zonas donde no llega el agua, donde no hay agua. Pero hay dos comunidades, una se llama creo que La Playa y la otra La Pesquera, me parece, donde existen dos salideros grandísimos. No hay agua, pero hay dos salideros grandísimos. Y entonces los vecinos han ido a quejarse a las autoridades, a plantear que arreglen los salideros. ¿Y qué respuesta le han dado? No tenemos recursos para arreglar los salideros. Por culpa del bloqueo de los Estados Unidos, no podemos conseguir los recursos. O sea, quiere decir que el bloqueo es como ha sido siempre. El bloqueo es para los recursos que se necesitan para satisfacer necesidades de la población. Ahora, para satisfacer las necesidades de ellos, lo que ellos pretenden resolver, no, para eso sí el bloqueo no existe. Y entonces lo que indignó al pueblo aún más es que en la tarde de ayer, en la carretera de Aguajay, ahí mismo en Caibarín, empezaron a llegar los carros de los dirigentes de recursos hidráulicos y camiones de reparaciones y los dirigentes de Gaviota y dirigentes del Ministerio de Turismo. Toda esa gente llegaron ahí porque era necesario rápido arreglar una avería que había en la red hidráulica que lleva el agua a los cayos para los turistas. O sea, el agua para los hoteles. Se había averiado una tubería y había que arreglarla rápido porque es para los hoteles. O sea, para el turismo.
Dicen que lo que hay son 4 turistas en los hoteles esos, porque ni turismo tienen ya. Entonces no hay recursos por el bloqueo para arreglar las necesidades de la población, pero para arreglarle a los turistas la tubería de agua para que puedan bañarse y eso, ahí sí aparecen los recursos y el bloqueo es así, mira por un lado. Déjenme su comentario qué piensan acerca de estas noticias de las que hemos hablado. Suscríbanse si no lo han hecho, compártanlo con amistades, con familiares y nada, por el momento los dejo. No sin antes, como siempre, desearle a todos ustedes y a sus familiares muchas cosas buenas y sobre todo mucha salud. Nos vemos muy pronto. Chao.